Ahora sí, buenas tardes a todos el curso. Para mí es un gusto tenerlos a todos ustedes en el curso sobre el libro de Filosofía de la Educación. Voy a compartir pantalla para explicar algunos temas sobre las orientaciones académicas, que me imagino que algunos de ustedes tienen algunas dudas. El curso se llama la asignatura Institución Educativa, Teorías y Conceptos. Este es el segundo cuatrimestre que yo doy el curso, pero trabajo para la Cátedra de Filosofía ya desde hace más de 5 años. Y pues para mí ha sido un gusto abordar los temas que tienen que ver con educación, porque aparte yo soy docente tanto en la universidad como en secundaria. Los que tienen las orientaciones académicas a mano pueden irse a la página, ya les digo. A la página número 10. Ustedes tienen un número de teléfono ahí a mano, que es el que se les muestra a continuación. Ese número de teléfono es 2527-2697. Ahí se va a comunicar con la Cátedra de Filosofía, más específicamente con el tutor de la Cátedra de Filosofía, que es don Jorge Celedón. Yo voy a asumir las tutorías, voy a dar las clases, sin embargo, don Jorge es el que va a atender por teléfono y también va a atender la cátedra por el correo que ustedes ven acá, que es cátedradefilosofía@uned.ac.cr. Una cosa muy importante también que todos ustedes tienen que tomar en consideración es mi correo electrónico. Lo voy a apuntar ahora un mensajito para que todos ustedes lo tengan a mano también. murillo.uned.ac.cr. Ese es mi correo. Sin embargo, yo les voy a pedir a todos y les voy a solicitar que si alguno tiene una duda, por favor me la escriban principalmente y ojalá solamente por esa vía, que es la que yo reviso todos los días porque tengo varios correos, entonces a veces se me satura, a la plataforma de Estudia U, al foro, puede ser al foro de dudas o propiamente al buzón que está ahí, y yo una vez al día yo reviso cada una de las preguntas que ustedes mandan y yo con mucho gusto estoy respondiendo ahí. Hasta ahora, hasta ayer fue que me asignaron a mí el espacio en Estudia U para yo atender las consultas de ustedes, entonces pues hasta ayer es que yo estoy recibiendo algunos mensajes de la mayoría de ustedes. Una cosa que me preguntó un estudiante cuando mandé ¿cómo se llama? Cuando mandé la cita para la reunión de hoy, para la tutoría, es que por qué aparecía el sábado 13 la videoconferencia y yo estaba dando las clases el viernes. La videoconferencia es otra herramienta que ustedes también pueden utilizar. Mañana va a haber una videoconferencia sobre este curso. Yo estoy asumiendo la tutoría, son dos cosas totalmente distintas. Entonces, en buena teoría, mañana también va a haber una conferencia que ustedes también pueden, a la cual ustedes también pueden conectarse. Yo soy el único tutor del curso de teorías educativas. Yo soy el que los voy a calificar a ustedes, pero va a haber otro compañero que también va a asumir las videoconferencias. Una cosa muy importante que ustedes tienen que tomar en consideración es el tema de la entrega de las tareas y de los instrumentos. Ya todos ustedes, bueno, la mayoría de ustedes no son estudiantes de primer ingreso, saben muy bien que en la UNED somos muy rigurosos con las fechas de entrega. En el momento en que una plataforma se cierra, pues ya se pierde la posibilidad de recibir los instrumentos que ustedes envían. Hay estudiantes que no enviaron el instrumento a la plataforma y me escriben por aparte para ver si yo puedo recibirlo, y hay una decisión,
digamos, tajante de la cátedra que nos impida a nosotros recibir trabajos o exámenes fuera del tiempo estipulado. Con excepción de que ustedes tengan una justificación a mano, que ya ustedes saben cuál es el reglamento, y que justifique el atraso que ustedes tuvieran eventualmente. La primera prueba se va a entregar del 15 al 20 de marzo. Otra pregunta que me hacen habitualmente es si es que se habilita un tiempo específico en un día para hacer la prueba o se hace una semana. Si ustedes ven, tienen prácticamente 5 días para efectuar la prueba ordinaria. Es decir, nosotros vamos a colgar en la plataforma EstudiaU los exámenes, ustedes igual con la tarea los van a descargar, tienen del 15 al 20 de marzo, esos 5 días para elaborar la tarea y volverla a cargar. Evidentemente, tanto los exámenes como las tareas, como yo soy el único tutor, pues voy a controlar muy bien el hecho de que no sean plagios no sean plagios de ningún tipo. Las tareas y los exámenes son de carácter individual. Profesor, disculpe, no me quedó claro con lo de la tarea. O sea, tiene uno una semana para realizarla. O sea, uno la descarga, la realiza y cómo la manda. O tiene 2 horas uno para realizarla, como la mayoría de los exámenes que se hacen en línea. No, Denis, si usted ve, en la fecha dice del 22 al 25 de febrero. El 22, a buena mañana, nosotros colgamos la tarea. Usted la va a descargar del sitio, se la va a llevar, la hace en su computadora y tiene hasta el 25 de febrero para entregarla. ¿Cómo se entrega? En la misma plataforma hay una pestaña que dice entrega de tarea. Ustedes la cuelgan y ella le dice que ya la tarea fue colgada. Esa es la evidencia que ustedes tienen para garantizar que la tarea fue entregada. Solamente, repito, solamente se entregan y se reciben tareas por medio de la plataforma. No se puede ni por correo electrónico ni por ninguna otra vía. ¿Estamos claras, Denise? Ah, ok, está bien, sí, pero la prueba ordinaria es con tiempo, digamos. Exactamente igual que que la tarea. Tienen 5 días para elaborarla. Profe, pero en la orientación ya aparece una tarea. Eso le iba a preguntar yo, que en la orientación hay una tarea que si es la misma, digamos, lo que habilitan del 22 al 25 es la fecha para, digamos, el lugar donde compartir la tarea, donde subirla, me imagino. Pero sí son las mismas instrucciones y el mismo trabajo. Exactamente. Nada más que no las van a poder ingresar antes del 22. Ustedes la pueden hacer ahora si quieren, pero no la van a poder ingresar antes del 22. Efectivamente, se me fue ese asunto. La tarea sí está aquí en las orientaciones. Los 2 exámenes o las 2 pruebas no están aquí en las orientaciones. Esas son las que se entregan o se suben el día en que está establecido ahí. ¿Estamos claros con eso? Profe, el examen va a ser el examen va a ser un PDF que uno lo descarga y lo realiza. Efectivamente. Sí. Es un examen abierto, es un Profe, examen... pero Ajá. digamos, uno lo hace a mano y uno sube las fotos, ¿es? No, se sube en Word. En Word. Sí, ustedes van a tener la En posibilidad de PDF, estudiar. en PDF no. El instrumento que se sube no, es totalmente editable. Ok, tienen ustedes aquí, si lo ven, 3 instrumentos. Perdón, profe, es que no le escuché, es que se me fue. El instrumento es totalmente editable, Denise. Ah, ok. Ok, Está bien, profe, muchas gracias. con mucho gusto. Como ustedes lo ven en la pantalla, van a tener una tarea de 2 puntos, una prueba escrita de 4 y otra prueba escrita de 4 para un total de 10. Si ustedes notan, prácticamente la persona que no entrega un examen, pues tendrá que ir a ampliación automáticamente. Por lo tanto, lo importante del curso es entregar los documentos, los instrumentos en las fechas indicadas.
¿qué va a entrar o cómo entran los exámenes? En el primer examen va a entrar el capítulo número 1 y el capítulo número 2. Igual para la primera prueba de reposición. Para la segunda prueba entra el capítulo número 3 y el capítulo número 4. Así es básicamente como está dividido el examen. Ustedes ven aquí en estas páginas una guía de lectura con algunas orientaciones para guiarse con la lectura. No me voy a tener en eso porque eso lo voy a hacer ahora cuando inicie la explicación. Voy a pasar automáticamente a la tarea, que me imagino que es la duda de la mayoría de ustedes. Profe, antes de empezar con lo de la tarea, ¿podría explicar un momentito lo que son los exámenes en tanto a cómo entra o cómo se va a evaluar? Digamos, el capítulo 1 y 2 de Filosofía de la Educación es sumamente denso porque tiene como muchos conceptos muy agrupados de diferentes filósofos y como muy mezcladas todas de la misma era, ¿verdad? Del antes de la era común, pero digamos, va a ser como más de análisis, más de comparación, porque si es sumamente de memoria, sí me gustaría como saber con anterioridad si vamos a tener como una parte más de memoria o si es más de análisis y comparación o más de comprensión de cómo nace toda esta filosofía de la educación. El examen es un análisis, es un examen de comprensión. A ustedes les van a poner 4 preguntas abiertas para que ustedes analicen, comparen, contextualicen la pregunta que les están haciendo. De memoria, pues hay muy poco, casi no tendrán, porque tampoco tiene un examen de memoria que es a cuaderno abierto y que tienen 5 días para elaborarlo. Para nosotros lo más importante es que ustedes interioricen los contenidos y sean capaces de contextualizarlos, analizarlos. Entonces, básicamente el examen tiene alrededor de 4, 5, 6 preguntas, ¿verdad? Básicamente abiertas que ustedes tendrán que explicarlas a partir de 5 o 6 elementos que se le pedirán en cada uno de los ítems, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si vieron la tarea, pero eventualmente el examen puede parecerse un poquito al ejercicio de la tarea que vamos a ver a continuación. No sé si me expliqué, doña Milena. Sí, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Yo creo que el examen es bastante sencillo para que no se preocupen ustedes por eso. Simplemente sí tienen que tomar el tiempo porque puede ser un examen relativamente largo para elaborarlo. Tienen que hacerlo con paciencia, pero pues yo creo que no tienen ninguna complicación extra. Algunos elementos básicos de forma. Está de más decir que la tarea es de carácter individual. Vale 50 puntos para un total de 2 en la calificación final. Bueno, esto de tamaño carta pues es importante que lo tomen en consideración. Muy importante también que lo tomen en consideración si van a hacer una cita textual, que por favor contemplen el formato APA, ¿verdad? Que ya ustedes saben utilizarlo. Lo importante de esto es no dejarlo para el final, el trabajo. ¿Cuándo hacerlo? La tarea se entregará del 22 al 25 de febrero. Hasta las 11:59 p.m. en los respectivos, bueno, en la plataforma. Sí. ¿Quién me está hablando, perdón? Lenny Ramírez. Dígame. Profesor, ¿esta tarea es en físico? No, porque no, veo por aquí, no. Algo así. No. Es un error. Es que las orientaciones están, pues se reutilizaron. Parece que quien las hizo con el formato antiguo de la presencialidad. Pero no, se mantiene la entrega virtual. Muchas gracias. Con mucho gusto. Dice, ¿qué hacer? Disculpe. Sí. Ese micrófono no sirve. Dígame. Es que una compañera está intentando entrar, entonces necesita como que le permita
que el anfitrión le permita entrar. Ok, creo que ya está. Ok, gracias. Un gusto. Dice, ¿qué hacer? Elaborar un análisis sobre el tema de filosofía de la educación, contextualizando dicho argumento a través del tiempo y la aplicación para la actualidad. Lo que ustedes tienen que traer es el video que van a ver o los videos que van a ver, uno de los videos, y tienen que contextualizarlo a la realidad que ustedes viven o a la realidad que han vivido. ¿Cómo hacerlo? A ustedes se les va a proporcionar 4 enlaces de videos distintos, de los cuales van a elegir solamente uno. No tienen que elegir los 4. Solo eligen uno de los 4 videos que ustedes se les están proporcionando acá. Pueden ver los 4 si gustan, ver cuál es el que más les gusta, cuál es el que más afinidad tiene con ustedes. Y a partir de eso van a elegir pues el que más tienen. Se les va a presentar 4. El primero se llama Filosofía de la Educación, de la serie completa del mundo democrático, expuesto en el 2018 en YouTube y que dura 23 minutos. Ustedes van a agarrar el enlace que ustedes ven aquí, lo copian, lo pegan en la barra y buscan el video que se les presenta. La segunda opción es una entrevista. Perdón. No existe sociedad en el mundo que sea completamente. Abrí el video sin querer. Profesor, disculpe una pregunta. Si se acaba el tiempo de la tutoría, ¿volvemos a ingresar? Aunque no lo crean, este Zoom es pago. Ah, ok. Entonces no deberíamos tener problemas con el tiempo. El número 2 es una entrevista a una filósofa que en lo particular yo le tengo mucha estima. Se llama Adela Cortina, es una filósofa española. Ella es especialista en el tema de ética y filosofía, principalmente filosofía de la educación. Pero también es especialista en el tema de neuroética y neurociencias. Y va a hacer una exposición sobre la importancia de la filosofía en la actividad humana. Igual se les va a presentar el enlace que está ahí. El otro es también una entrevista realizada a otro filósofo español. Es muy didáctico, es muy entretenido. Tanto Adela Cortina como Fernando Sabater son filósofos que pues no son aburridos y son muy atinentes cada vez que hablan o cada vez que escriben. La entrevista se llama Ética para enseñar. Es el punto de vista para afianzar el valor de la educación desde la filosofía. ¿Por qué es importante la filosofía para la educación o la filosofía de la educación también? Igual se les proporciona el enlace. Y por último, se les va a dar una entrevista al expresidente de Uruguay, a Pepe Mujica, donde también habla sobre la importancia de la educación. Tienen esos 4 videos, ya dije, no tienen que hacerlos todos, no tienen que verlos todos, o pueden verlos todos, pero solo van a escoger uno de los 4, el que más les haya interesado a ustedes. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuáles son las instrucciones? Dice, establezca y analice mediante 5 aspectos una breve relación entre la filosofía y la educación expresada en el video seleccionado. Es decir, cómo se relaciona la filosofía y la educación según lo que los entrevistados o lo que el video está diciendo. 5 elementos que evidencian esa relación entre filosofía y educación. Un punto cada cita y un punto cada comentario. Muy importante para que lo tomen ustedes en cuenta. Porque yo sé que va a ser una pregunta frecuente. Cuando se dice cita, no se está diciendo cita textual necesariamente. No implica eso que no la vayan a usar.
Lo que se le está diciendo es que mencionen una parte del video, ¿verdad? Donde se explica X relación y a partir de eso elaboran el comentario. ¿Pueden utilizar una cita? Sí. ¿Es necesariamente una cita? No. Pueden mencionar simplemente. ¿Estamos claros con eso? Igual si en el examen les aparece, Profesor. no necesariamente es que citen textualmente, es que mencionen. Sí, Andrick. Sí, profesor. Bueno, yo en mi caso llevé la ciencia en su historia el cuatrimestre pasado y el examen era muy parecido, digamos. Decía cita, pero de sinónimo mencionar. En este caso, no necesariamente tenemos que mencionar con APA, sino simplemente poner una idea y luego realizar el argumento. Exactamente. Por eso yo hacía la aclaración. No es una cita textual lo que les están pidiendo. Aunque si ustedes gustan y aparece una cita que les parece a ustedes relevante, la pueden usar. Pero no es que tienen que citar textualmente, es que simplemente mencionen alguna idea del video que les haya llamado la atención y después lo comenten. Esa parte me parece muy importante para evitar después que surjan esas dudas. B. Exponga y analice mediante 5 argumentos una recensión. ¿Qué es una recensión? Una exposición, un breve ensayo más o menos del video seleccionado, donde destaque 5 aspectos de lo expuesto en ello. 5 aspectos que ustedes les hayan llamado la atención. Eso tiene una extensión de 3 páginas, esa extensión. Siempre tienen que evidenciar que ustedes están poniendo primer aspecto, segundo aspecto, tercer aspecto, porque a veces mezclan todas las ideas en un solo ensayo y yo no soy capaz de diferenciar a veces cuándo es una idea y cuándo es la otra. Y ahí les puede ir o se les puede bajar puntos en la calificación. Entonces, Profe, y puede, digamos, sí. pueden ser utilizadas las mismas 5 del anteriores, digamos, o tienen que ser diferentes a ellas. Tienen que ser diferentes, sí. Ok. Profe, disculpe, es que digamos, en la palabra esa recensión que estás diciendo que es como un tipo ensayo, bueno, si fuera un ensayo, no debería enumerarlos, simplemente como separarlos por párrafos, o puedo enumerarlos, digamos, 1, tal argumento, 2, y así sucesivamente hasta el 5. Aunque lo separe es más que suficiente. Yo utilicé la palabra ensayo para que me entendieran básicamente lo que tienen que hacer es una exposición de lo que trata el video, ¿verdad? Pero no hay ningún problema en la forma en que ustedes me destaquen cada idea. Lo importante es que no aparezcan todas mezcladas, ¿verdad? Dentro del desarrollo del trabajo. Profe, uno lo puede poner como puntitos. Sí, sí, sin ningún problema. Yo lo que necesito es identificar que esta es la primera idea, esta es la segunda idea y esta es la tercera idea. ¿Ok? Listo, gracias, profe. Con gusto. De acuerdo con el video seleccionado a través de un breve cuento, relato o ensayo, establezca una visión sobre el papel de la filosofía de la educación que usted como potencial agente de educación establecería en la sociedad de sus circunstancias reales. Usted va a utilizar ya sea cualquier elemento narrativo, puede ser un cuento, un relato, un ensayo, donde van a destacar el papel de la filosofía de la educación como agente de cambio en la sociedad en la que ustedes viven. Un elemento importante que ustedes pueden utilizar, ¿verdad? Es cómo podría la filosofía de la educación ayudar en el contexto de pandemia, por ejemplo, ¿no? En el contexto también político y social que está viviendo la sociedad costarricense. ¿Por qué es importante que la gente reflexione sobre el papel de la filosofía de la educación en este momento? ¿Por qué es importante, cómo se llama, hacer filosofía de la educación? Tenga presente que en nuestro diario vivir nos encontramos entre la realidad que nos toca y la realidad que debería ser. Y que como agentes de cambio en la educación estamos llamados a forjar ideales. Aunque muchas veces solo sembramos la semilla y otros puede que logren disfrutar los frutos que nosotros vimos en nuestras utopías. En otras palabras, la filosofía de la educación aspira a un deber ser de la sociedad. Nosotros como agentes de cambio tenemos una sociedad, unos estudiantes que nosotros tomamos, que son
ciudadanos que aspiran a un tipo de sociedad muy distinta probablemente a la que están viviendo. El ingreso a clases es un buen ejemplo de lo que está pasando. Muchos de esos estudiantes no tienen los recursos necesarios, viven una sociedad muy, ¿cómo se llama? Muy Diversa. desigual. El papel de nosotros y el papel de esta filosofía de la educación es aspirar a una sociedad costarricense totalmente distinta. Mediante ese cuento ustedes van a explicar cómo desde la filosofía de la educación ustedes elaborarían estrategias para generar esos cambios en esos chicos o en esa institución o en este país, en esas políticas que existen en el país. D. Elija un personaje destacado. Puede ser una mujer, un hombre, en el campo de la educación que en su proceso formativo le haya impactado. Exponga 5 aspectos que evidencian tal influencia. Generalmente en nuestras vidas hemos tenido alguien, principalmente si ustedes están estudiando educación, a involucrarse en el mundo de la educación, tuvo que haber habido alguien en algún momento de su formación que les haya inclinado hacia la educación. Bueno, eligen esa persona y escojan 5 elementos que los hicieron, que esa persona, en las que esa persona influyó sobre ustedes. Dicho personaje puede ser de los clásicos pensadores, como los mencionados en el estudio, o alguien muy cercano, persona, puede ser un docente, un familiar, etcétera, etcétera. Profe, esa es la que le iba a preguntar. Esto de este aspecto es muy personal, digamos, creo yo, porque, digamos, solo tiene que ser uno, no puede poner, digamos, una persona que lo inspiró a uno y tal vez un filósofo o algo así, no puede. Bueno, yo no haría nada de malo, ¿verdad? Ustedes elijan 2. Okay. Yo soy el único tutor que los va a calificar, pues yo eso no lo calificaría como mal. Ok, está bien, profe, sí, es que digamos, es que esa parte sí me confundía porque, digamos, aquí dice que puede ser un expositor o algo, o una persona que sea muy allegada a uno, entonces yo me puse a pensar, ¿será que uno puede escoger a 2 personas o una persona o un filósofo o algo así? Entonces sí, ya me queda como clara la duda. Yo no tengo ningún problema. Y como les digo, yo soy el que los voy a calificar. Entonces yo me comprometo a que si ponen 2 o 3 distintos, yo pues no los censuraría. Profesor. Sí, André. Tengo una duda con respecto a ese último punto. Si yo escojo, por ejemplo, a Frostbell, yo puedo poner 5 aspectos en los que él me impactó y en los que yo comparto el pensamiento de él, y en lo que estoy de acuerdo. Perfectamente. Perfectamente. Punto número E. Al final tienen que colocar referencias bibliográficas, como mínimo el libro que ustedes están utilizando, ¿verdad? Según los lineamientos de APA, ahí dice extensión 2 páginas. Es que no sobrepasen las 2 páginas, pero evidentemente esas 2 páginas es imposible que ustedes las llenen, ¿verdad? Bueno, imposible no, pero la extensión del trabajo tampoco es como uno para una tesis doctoral para llenar 2 páginas. Entonces, es simplemente que las referencias bibliográficas que ustedes utilizaron las coloquen al final. No es que tienen que tener 2 páginas de bibliografía. Una cosa muy importante son los detalles como el formato y la estética. Ustedes ya saben, ¿verdad? El formato que tiene que tener, el interlineado, los márgenes, todos esos elementos que pues ya la mayoría de ustedes saben manejar y que no es necesario explicar acá. No sé si hay alguna pregunta con respecto a la evaluación, con respecto a la tarea. Y si no, procedemos directamente a explicar la materia. Profe, disculpe, uno puede utilizar citas de otras fuentes, no necesariamente solamente del libro o del video. Sin ningún problema, siempre y cuando sepan que la lectura principal es esta que estamos utilizando. Pero no Perfecto, tiene... perfecto, gracias. Con mucho gusto. Recuerden también en la bibliografía incorporar el video que ustedes utilizaron para hacer el examen, ¿verdad? Tienen 2 fuentes bibliográficas obligatorias que tienen que citar
y que tienen que colocar en la bibliografía. ¿Estamos claros con eso? Listo. Ok. ¿Alguna otra duda? Ok. Vamos a propiamente empezar. Disculpe, no me quedó así como muy claro. La bibliografía que tenemos permitida para utilizar y debemos tomar en cuenta, dijiste que era el libro y los videos. ¿Es El así? video que ustedes hayan utilizado tiene que aparecer en la bibliografía. Sí. Ok, listo. Listo. Voy a compartir el... Me dice si están viendo la pantalla. Sí, profe, ¿esa presentación usted la pasa o no, Profesor, profe? se ve. Hola. Sí, yo con mucho gusto les puedo hacer llegar la presentación. Entendiendo que la presentación es solamente una ayuda para ustedes, ¿verdad? Pero no es el fin de el curso. Entonces, yo lo que estoy haciendo es extrayendo, o sea, haciendo extractos de lo que a mi parecer yo considero que es lo más adecuado para ustedes. ¿Estamos? Ok, está bien, profe, gracias. Con mucho gusto. Yo voy a explicar, no hay ningún problema en que ustedes intervengan. Yo sé que esta dinámica tan lejana es un poco difícil, a veces uno se siente un poco solo. Yo más bien les voy a agradecer que si alguno de ustedes quiere intervenir en el proceso, tiene algún comentario, pues que lo haga. Sus comentarios yo sé que van a enriquecer y sus experiencias también van a enriquecer más bien la materia que vamos a ver a continuación. El curso se llama Institución Educativa, Teorías, el libro se llama Teorías y Concepciones, fue escrito por dos compañeros de la Cátedra de Filosofía, Jerry Espinosa y el director de la cátedra, don Jorge Celedón, que hicieron un libro donde tratan de hacer un avistamiento, los principales elementos de la filosofía de la educación. Es una historia básicamente de la filosofía de la educación que arranca desde la antigua Grecia y termina en nuestros tiempos, de cómo se interpretó la filosofía de la educación y la filosofía y la educación, cómo se interpretaron desde el inicio de aquella sociedad griega hasta nuestros días. El primer capítulo se llama La educación, una disciplina imposible. Vivimos en tiempos muy complejos donde pareciera que lograr el objetivo de educar, de transformar la educación se vuelve cada vez pareciera más difícil por la influencia que tienen los estudiantes y la sociedad de otros sectores. En el centro educativo luchamos contra muchas corrientes y hace que la educación se torne una disciplina que pareciera a veces imposible. Los educadores no somos ahora los únicos y quizás muchas veces los más importantes transformadores ni transmisores de conocimiento. Nunca antes habíamos tenido tal vez más complicaciones para transmitir conocimientos como ahora. Curiosamente, en la era de la información, los que son docentes o los que nos enfrentamos a la educación sabemos que tenemos que enfrentarnos contra el WhatsApp, contra el Instagram, contra Twitter, contra WhatsApp, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y mantener y lograr ganar la atención de los estudiantes frente a estos elementos hace que la educación se torne una labor verdaderamente compleja. Una cuestión muy importante es que vamos a tratar de contrastar las
las principales fuentes y teorías y concepciones de la filosofía de la educación para tener un mayor control y dominio sobre la problemática. Muchas veces somos educadores sin entender en qué consiste y de dónde vienen las fuentes de lo que nosotros transmitimos. Toda metodología que nosotros utilicemos en la institución educativa, todas las teorías y todas las formas de conocimiento tienen detrás una filosofía que tiene ciertas bases y que debemos ser capaces de entenderlas para poder también criticarlas o para tener la capacidad también de modificarlas si fuese el caso. Nosotros venimos, bueno, los que ya sobrepasamos los 35 años, venimos de una educación conductista donde muchas veces la maestra o el docente pensaba que la letra con violencia entraba, con la fuerza tenía que entrar. Vivimos en una era donde la maestra, no sé si ustedes recuerdan, le ponía un sellito a uno con una carita triste, una carita hablando, el lorito que estaba hablando. Bueno, toda esta forma de enseñar, que a veces pareciera inocente, tiene toda una forma, esconde toda una filosofía que nosotros tenemos que ser capaces de entenderla para poder ser capaces también de transformarla. Muchas veces interiorizamos, seguimos modelos que no somos capaces de comprender y pues este curso nos va a permitir adquirir un conocimiento sobre el origen de esas bases para poder entender en qué posición estoy yo y qué tipo de docente principalmente y qué tipo de profesor o maestra quiero ser en este momento. Otro punto fundamental es entender qué significa educar en una era en la que estamos. ¿Y cuál es la finalidad de la educación y de la institución educativa? Me parece a mí también que es importante. Como les dije a ustedes, no solamente la institución educativa, no solamente es el docente el que ejerce el ejercicio de enseñar, sino que hay un montón de formas más de transmisión del conocimiento. Pero educar como acto en sí mismo es un acto que pertenece no exclusivamente, pero sí principalmente a la educación. ¿Y qué significa ese acto de educar? Es algo que nosotros vamos a tratar de entender en este curso. La pregunta central, creo yo, del libro, y que es hacia donde nos vamos a dirigir, es cuál es el sentido y el fin de la educación. ¿Por qué las sociedades necesitan educar a sus ciudadanos? Hay todo tipo de respuestas a esta pregunta. De hecho, la pregunta cambiará de respuesta según la época en la que nosotros vivamos, incluso según el país en que nosotros vivamos. Aquí voy a hacer una pausa, porque ustedes van a notar, siempre en Costa Rica se ha hablado de que el ejército de Costa Rica son los educadores. No sé si ustedes lo han escuchado. Dicen, en Costa Rica no hay ejército, en Costa Rica hay educadores. Y esta fue una concepción muy fuerte que permitió el establecimiento de lo que hoy es la sociedad que nosotros vivimos. Una sociedad caracterizada principalmente, por ejemplo, por una clase media bastante fuerte, una clase media que existe muy poco en el resto de Latinoamérica. Sin embargo, en Costa Rica se forjó. Y cuando uno se pregunta el origen de esa clase media y de una economía relativamente estable, tiene que darse cuenta que en el fondo mucho de esto tiene que ver con la formación educativa. Otro dato importante que me parece importante destacar y que lo noté ayer es que Costa Rica, en Latinoamérica, solo existen 3 democracias plenas. En el sentido estricto de la palabra, pareciera que solo existen 3 democracias, que son Costa Rica, Uruguay y Chile. Podemos criticar algunos elementos, pero sin embargo, no podríamos negar que Costa Rica ha logrado, si se quiere, cierta fortaleza en su sistema democrático que tiene también que ver con un sistema educativo bastante fuerte que forma ciudadanos relativamente educados que son capaces de elegir políticos, digamos, con cierto nivel y que no pase eventualmente lo que pasó en Estados Unidos, que eligen un Trump, o en, ¿cómo se llama? O en Brasil, que eligen un Bolsonaro. ¿Por qué hago esta acotación? Porque pareciera que este modelo que Costa Rica forjó durante mucho tiempo
sobre la importancia del sistema educativo para la economía y para el sistema democrático parece que ha ido cambiando. No sé si ustedes vieron que la Asamblea Legislativa recortó un porcentaje, se dice que más de 40 colones que va a recortar la Asamblea Legislativa del total de 100 que va a recortar. Ese más de 40 colones de 100 que va a recortar van a ser en educación. No sé si ustedes vieron también la norma 12, donde establecía básicamente que si un profesor se pensionaba, su plaza era recortada y ya no iban a existir más profesores para relevar eso. Eso explica muy bien cómo cada época va cambiando y cómo para una época, estamos hablando de los años 40, 50, la educación tenía un elemento fundamental, los años 60, y cómo para los diputados de ahora la visión de la educación ha ido cambiando progresivamente. ¿Sí? Cada sociedad, cada época y cada sistema político tiene una respuesta a esta pregunta central que estamos viendo acá sobre el sentido y el fin de la educación. Habrá países donde la educación cumple un fin muy importante como el nuestro, donde destinamos un 8% del Producto Interno Bruto en educación, y otros países donde prácticamente solo se destina un 2, un 1% o un 3% a la educación. Bueno, esa pregunta la vamos a tratar de responder desde nuestro contexto y desde la realidad de nuestro país, pero siempre tratando de cuestionar el interés de los políticos sobre el sistema educativo. Algo importante que les decía a ustedes y que tiene que ver con lo que estaba acotando anteriormente, es que generalmente las personas que nacimos en Costa Rica damos por un hecho de que la democracia está ahí, de que tenemos democracia, ¿cómo se llama? Nos sentimos tranquilos de que sabemos que cada 4 años hay elección. De alguna forma es importante incluso que el presidente de la República rinda cuentas a la Asamblea Legislativa sobre las decisiones, que haya un equilibrio de poderes, etcétera, etcétera. Y algunas veces el hecho de que Costa Rica sea un país estable no nos permite ver de que la democracia no es un hecho, sino que es una construcción. Y esa construcción y esa democracia, para que sea fuerte y para que cada vez sea mejor, depende de que sea buena y perdurable, de que la educación sea buena y perdurable. Una mala educación propicia malos sistemas educativos, y malos sistemas educativos propician pésimos sistemas políticos. De ahí que en el fondo la democracia o la educación sea el sostén precisamente de una buena democracia, de un buen sistema político, de ciudadanos conscientes y capaces de cambiar o de elegir buenos representantes. A mí me preocupa este punto porque cuando uno ve la forma en que los diputados, ¿cómo se llama?, entrevistan y cuestionan al presidente, uno se da cuenta la baja educación que tienen esas personas que están en la Asamblea Legislativa. Y eso es una llamada de alerta para todos nosotros como ciudadanos del tipo de personas que nosotros estamos eligiendo como representantes del Poder Legislativo. Me preocupa porque en el fondo una mala gestión y una mala elección de representantes también habla muy mal del sistema educativo en el que estamos. Eso me lleva al siguiente punto. La carencia de educación amenaza esa sostenibilidad de la democracia que es tan importante para las sociedades modernas. Una pregunta que hay que hacerse precisamente y que es muy relevante en este momento es ¿por qué los diputados en un momento tan importante del país quieren recortarle el presupuesto a la educación? ¿Qué buscan los diputados recortando plazas? ¿Qué buscan los diputados recortando presupuesto? ¿Qué buscan los diputados evitando que el presupuesto de la educación se ejecute un 100%? ¿Qué buscan los diputados recortándole presupuestos a las universidades como la UNED, por ejemplo, que le brinda la posibilidad a muchos de ustedes de poder estudiar? Es una pregunta fundamental porque definitivamente si hay menos educación tendremos un país muy distinto en las futuras décadas.
3. Hemos abandonado el aspecto crítico del conocimiento y le hemos cambiado por un sentido pragmático del conocimiento. ¿Qué significa esto? Ya no nos interesa estudiantes que piensen, ya no nos interesa formar estudiantes que sean capaces de cuestionar la realidad, sino que lo que nos interesa cada vez más son estudiantes básicamente que se forjen como una especie de mano de obra barata. En ese sentido es que se habla del sentido pragmático del conocimiento. Y esto es muy interesante porque desde el 2010, con la llegada de Laura Chinchilla, hemos apostado por la educación técnica. No estoy diciendo que la educación técnica no sea necesaria. El problema es cuando la educación técnica, ¿sí?, aquella que está, o cual su enfoque es básicamente generar empleados a tempranas edades, formamos técnicos a muy tempranas edades, metalurgia o mecánica, lo que sea. Nos dedicamos a formar trabajadores, oficios, pero no formamos una conciencia crítica en esos estudiantes. Un ejemplo es, por ejemplo, la misma clase de filosofía. En los colegios técnicos, por ejemplo, la clase de filosofía no existe. Lo importante básicamente es que el estudiante adquiera las destrezas para administrar el conocimiento práctico. Pero muchas veces no son estudiantes capaces de cuestionar su propia realidad o la realidad en que están, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido es que el libro dice que hemos abandonado el sentido crítico de la educación. Pareciera que a veces somos docentes únicamente para enseñar contenidos y se nos ha olvidado la importancia que nosotros tenemos como docentes, también como forjadores de esa nueva realidad, de esa utopía, de esa sociedad mejor y más justa que nosotros como ciudadanos queremos para nuestros estudiantes. Hemos reducido, dice, el conocimiento a un mero saber técnico en la prontitud de lo cotidiano, olvidando el verdadero fin del saber y el conocimiento. Pareciera a veces que la función del docente simplemente es llenar de la cabeza de información sin forjar el verdadero saber y conocimiento y el sentido crítico, que también es un elemento fundamental en la educación. Dice, aprendemos materias e información. Yo puedo ser una persona con mucho conocimiento en historia, por ejemplo, o mucho conocimiento en español, sin entender el para qué de esa información. Un elemento importante que nosotros tenemos que entender como educadores es que nuestra labor no es simplemente informar. La educación cívica, por ejemplo, los estudios sociales, no son materias que están ahí simplemente para que los estudiantes aprendan, es porque cumplen un rol social, cumplen un objetivo dentro de la sociedad, ¿sí? Deben convertirnos en mejores ciudadanos, si no, ¿para qué ese tipo de materias? No hacemos nada con una persona que sea muy buena en matemática, un excelente científico, y por ejemplo ese conocimiento no lo va a usar para el bien de la propia sociedad. Vivimos lamentablemente, en una sociedad capitalista que pareciera que al fin y al cabo lo que importa es mi bienestar personal. Y no formamos ciudadanos para la ciudadanía. En el fondo tenemos que entender que nuestras carreras, nuestras disciplinas, cumplen también un rol social. Enseñar español, enseñar español no es solamente enseñar la estructura gramatical, es enseñar a leer, es enseñar a comprender la realidad desde el español. Que una persona, por ejemplo, sea capaz de entender una noticia en La Nación, sea capaz de leer críticamente un periódico, igual con los estudios sociales. No se enseña historia solamente para que los estudiantes sepan las fechas de la Segunda Guerra Mundial. Se enseña también para que entiendan lo que sucedió en esa época para que no se vuelva a repetir. El sentido fundamental de una disciplina no son los contenidos, sino básicamente lo que esa disciplina enseña para poder cambiar nuestra realidad. Dice, ese ciudadano alejado del para qué estamos, para qué somos, para qué enseñamos, es el que no entiende ya la política ni le interesa. Ustedes van a escuchar mucha gente que dice cada vez más, a mí la política no me interesa. De por sí todos son corruptos, dicen. Esa forma de pensar cada vez más individualista que nos hace pensar que podemos vivir aisladamente de la política, la pone en peligro. Sí, repito,
Usted puede tener un doctor muy bueno, con mucho conocimiento, pero puede ser una persona totalmente analfabeta en el sentido político. Una persona que le interesa poco la política. Y eso se torna peligroso, muy peligroso en una sociedad que necesita personas cada vez más involucradas. Un médico tiene que ser capaz no solamente de entender cómo funciona el corazón, el cuerpo humano, sino de entender la sociedad. Y el fin de tener médicos en una sociedad, no vaya a ser que pase como aquel doctor que operando un niño a corazón abierto en el hospital de niños, dejó la operación tirada a medio palo porque le había aparecido otra operación en un colegio, perdón, en un hospital privado. Ese tipo de seres humanos que tienen buena información tal vez sobre el cuerpo humano, pero que tienen muy poca sensibilidad, es precisamente las personas que hablan de este tipo de la sociedad con un conocimiento crítico cada vez menor. Dice, por eso Russell afirmaba que la responsabilidad de los educadores es enorme, ya que los educadores somos los guardianes de la civilización. Es a nosotros a los que nos corresponde resguardar la democracia, el conocimiento que debe perdurar. Nosotros elegimos qué es lo que nuestros estudiantes necesitan conocer. Y cuando elegimos el contenido que vamos a enseñar y la forma en que vamos a enseñar, estamos eligiendo también lo que ellos van a representar y lo que ellos necesitan saber. Por eso somos guardianes de la civilización, según lo que establece Russell. Pasamos al siguiente capítulo. Se llama Filosofía y Filosofía de la Educación. Antes de empezar con el concepto de filosofía de la educación, es importante delimitar qué es filosofía. El libro empieza con una definición negativa de la filosofía. ¿A qué se refiere con negativa? Lo que definitivamente no es filosofía, pero que usualmente lo confundimos con filosofía. Primero, la filosofía no es ciencia. ¿Por qué no es ciencia? Porque no tiene un objeto de observación cuantificable. La ciencia, por ejemplo, la biología, las ciencias naturales como la biología, sí tiene la capacidad de observar sí tiene, por ejemplo, la capacidad de observar, de observación. Por ejemplo, en la biología el elemento de observación es la célula, por ejemplo, el cuerpo humano. Y todo puede ser medible. Por lo tanto, hay un método científico dentro de la biología. Sin embargo, en la filosofía no es una ciencia porque no tenemos objetos cuantificables. No medimos. Ni tampoco hay un método científico propio para llegar a la certeza científica como sí lo hay en la ciencia. Por eso, el principio es que la filosofía no es ciencia. Tampoco es arte, porque la filosofía se fundamenta en la razón, en la argumentación. Es metódica. No tiene un método científico, pero sí es metódica. En cambio, en el arte se fundamenta a partir de la emoción, la intuición, el sentimiento. Quizás es un elemento muy importante. Si bien en la filosofía hay un aspecto que juzga el arte, la filosofía no se hace a partir, la filosofía no aplica necesariamente las herramientas que aplica el artista en su diario trabajo. Muy importante, la filosofía tampoco es religión, pues no se basa en la fe. El elemento fundamental de la filosofía, como ya dijimos, es la razón. Y aparte, la religión está basada en dogmas. Un dogma es algo que se tiene que creer por obligación. En la religión católica existen dogmas que son incuestionables, son principios incuestionables que nosotros tenemos que aceptar. Sin embargo, en la filosofía no existen dogmas. En la filosofía todo puede ser cuestionado, ¿sí? Según los autores, filosofía es un saber teórico muy importante. Ya dijimos, no es pragmático, es racional, es crítico y es universal sobre el mundo y el ser humano. Entendido por el mundo el conjunto de todos los entes materiales o ideales que conocemos o podemos llegar a conocer. Aspira a la universalidad. Cuando define un concepto, el filósofo lo define universalmente. No lo define solamente para un país o para un sector.
la definición tiene que contener un sentido universal. Voy a hacer una pausa acá. No sé si hay alguna duda que alguno quiera hacer hasta el momento y si no, avanzamos. No sé si está quedando clara la explicación. Si alguien quiere hacer alguna acotación y si no, para continuar. Profe, Sí. yo, si a uno le pide, defina filosofía, digamos, lo que yo pienso, uno tiene que tomar en cuenta ese concepto o uno puede buscar conceptos en internet para uno enriquecer el de uno mismo. No hay Digamos, ningún es que no, digamos, es que ahí lo que dice es que no hay un concepto, o sea, definido para la filosofía, eso es lo que yo estoy entendiendo. O sea, que puede ser, uno lo puede ver desde muchos ámbitos, pero si uno lo ve desde la educación, entonces uno tiene que buscar en esa rama. Sí. Yo voy a tratar de dar una definición más concreta. El problema de la filosofía es que el concepto de filosofía es muy escurridizo, porque la filosofía de repente puede tener muchas ramas, muchos elementos de estudio y muchos también metodologías. Y eso hace complejo de repente que exista solamente un concepto de filosofía. No hay ningún problema en que ustedes traten de ampliar el concepto. Sin embargo, yo voy a tratar de dar unos muy generales que les pueden servir a ustedes como guías. Por eso la lectura empieza delimitando definitivamente lo que no es, para que ustedes no se confundan, para que ustedes no tomen un camino que no es adecuado y de repente puedan adoptar otras herramientas. Profe, una consulta. De la definición de filosofía que empieza en la página 10 y continúa en la página 11 del libro, esa podría ser una buena definición que yo utilice como para incluirla dentro de mi tarea, porque yo utilicé esa. Para mí, no sé, creo que es como muy concreto lo que en esas páginas dicen. Ok, voy a explicarla. Sí, de hecho es la explicación que ustedes tienen en la presentación que están viendo en este momento en la pantalla. Esa que está mencionando Daniela. Voy a tratar de explicarla y voy a tratar de ampliarla con un elemento histórico que me parece fundamental. La filosofía se dice que nace en Grecia, alrededor del siglo 7 antes de Cristo. ¿Y por qué nace en Grecia? Nace en Grecia con un filósofo que se llama Tales de Mileto, que estaba preocupado por el elemento o el origen de lo que existe en el universo. Tales de Mileto responde que ese elemento que los griegos denominaban argé, lo denomina como el agua. Es decir, Tales de Mileto se da cuenta, se percata de que el elemento que existe en toda materia, en toda realidad, es el agua. ¿Y qué tiene esto que ver con el origen de la filosofía? Por primera vez en la historia de la humanidad, una persona se atreve a decir que lo que existe en la naturaleza no tiene nada que ver ni con dioses, ni con espíritus, ni con mitos, sino que se refiere propiamente a la naturaleza. Por eso es que la filosofía se le denomina, bueno, un dato importante lo que está apuntando Tales de Mileto. ¿Por qué Tales de Mileto llega a la conclusión de que es el agua? La conclusión de Tales de Mileto está sujeta a la observación. Tales de Mileto observaba que las plantas necesitan agua. El ser humano necesita agua para vivir. Prácticamente todo lo que tiene vida necesita el agua. Por lo tanto, Tales de Mileto, a partir de esa observación, se percata que es el elemento fundamental de la naturaleza. ¿Por qué este dato es tan importante? ¿Y por qué Tales de Mileto está dando el origen de la filosofía? Porque por primera vez en la historia de la humanidad, el ser humano explica el origen no a partir de un dios, ni a partir de un espíritu, ni a partir de un mito. Lo explica a partir de la observación. Este es un elemento fundamental de la filosofía. La filosofía utiliza la observación para llegar a conclusiones. Y Tales de Mileto está diciendo algo muy importante. Si usted quiere conocer la realidad de las cosas, tiene que conocerlas en la propia naturaleza. La filosofía
Es el inicio también de alguna forma del pensamiento científico, porque se separa en este sentido de la religión. El pensamiento filosófico, como dijimos antes, no es la fe no es la fe. No tiene que ver con la fe ni con los dioses, tiene que ver con el uso de la razón para interpretar la realidad. Ese uso de la razón para interpretar la realidad es la que permite el origen del Occidente, pero principalmente el origen de la ciencia, en el sentido en que nosotros en Occidente la interpretamos. ¿Sí? Sí. Por eso la filosofía Entonces, se le bueno, denomina. la filosofía Ajá, Jorlene. no es precisamente ciencia, pero parte de ahí, o sea, como que toma ese elemento de observación de la ciencia, ayuda como a tener un pensamiento crítico ante las cosas observables, pero no es precisamente ciencia. Muy importante lo que estaba apuntando Jorlene. La filosofía es la mamá de toda la ciencia, sin embargo, no es ciencia. Es la mamá de la ciencia porque evidentemente aplica ya la observación. Sin embargo, hay que entender que en la antigua Grecia, pues no había métodos tan estrictos de observación como los hay ahora. No es hasta el siglo XV después de Cristo que la ciencia se convierte propiamente en lo que es, que aparece el método científico como tal. Sin embargo, lo más importante de acá es que si la filosofía no hubiera existido, probablemente hubiéramos seguido explicando las cosas no de forma racional, sino de forma mitológica o de forma religiosa. Esa es la importancia, de forma mágica principalmente. Antes de la filosofía, si un rayo caía, era porque Zeus se había enojado. La explicación tenía un origen divino, si se quiere, un origen mágico. La filosofía nos permite reinterpretar el mundo desde un punto de vista más racional. No es, como dice Jorlene, científico todavía, porque es quizás un preludio de la ciencia, pero por lo menos genera ya un paso para interpretar racionalmente o tratar de interpretar racionalmente lo que es el mundo. En ese sentido, la acotación que hace Jorlene me parece... Perfecto, profe, me queda mucho más claro. ¿Qué es entonces, cuáles son las características de la filosofía? Es un saber en tanto que pretende aportar conocimiento, pero ya hablamos de que no es cualquier tipo de conocimiento, no es un conocimiento religioso, no es un conocimiento mitológico, es un conocimiento racional. ¿Es metódica? Hoy me decía un estudiante, profe, es que todo el mundo tiene su forma de pensar. Sí, pero no todo pensamiento es metódico ni sistemático. Para que un pensamiento sea mejor que otro, tiene que ser metódico y sistemático. No sé si a ustedes les ha pasado que han discutido con una persona que no sabe ordenar las ideas, que piensa cualquier cosa, y ese es el gran problema que nosotros tenemos actualmente con las redes sociales. Cualquier persona puede opinar lo que sea, sin tener conocimiento de nada, y sin saber hilvanar un solo argumento. No sabe hilvanar una premisa con una conclusión. Y muchas veces esas personas, que son los opinólogos, son la gente que en las redes sociales nosotros escuchamos. Bueno, el conocimiento filosófico es un conocimiento metódico y sistemático. Deme un segundo para buscar el cargador de la computadora. Ok. ¿Me escuchan ahí? Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Es racional. Cuando se dice que es racional, lo que quiere decir es que no se fundamenta en la fe como la religión y tampoco apela a las emociones.
De hecho, la filosofía desde su origen ha tenido un distanciamiento con lo que tiene que ver con la mitología, con la religión. Propiamente de las emociones tratará la psicología. La filosofía es en este sentido estrictamente o pertenece principalmente al ámbito de la racionalidad. Ese es el elemento fundamental. Por eso yo explicaba el origen de la filosofía con Tales. La explicación que da Tales sobre el origen de las cosas no es mitológico, es evidentemente racional, parte de la observación que él hacía, las conclusiones y el pensamiento metódico y sistemático que él hacía a partir de la observación que él notaba de la naturaleza. Otro elemento fundamental es que con la filosofía desaparecen las verdades absolutas, ¿sí? Sino que parte del carácter limitado de todo saber, incluido el científico. La filosofía parte de que muchas veces no vamos a encontrar una razón absoluta. Si ustedes de repente la explicación del mundo es religiosa, van a notar que las verdades son absolutas. Es incuestionable, por ejemplo, la idea de Dios. En la filosofía, esas ideas absolutas no existen del todo. El otro punto es un saber que delimita el resto de los saberes. A la filosofía es a la que le corresponde delimitar, por ejemplo, el saber científico. Define qué significa ciencia, define qué significa arte, define qué significa la política. Sin embargo, no es propiamente ni política, no es propiamente ni arte, ni es propiamente, ¿cómo se llama? Ciencia. Sin embargo, sí le corresponde la delimitación de todos los saberes que existen. Y es universal, como dijimos, porque no es un conocimiento dirigido solamente a un grupo, ¿verdad? Como de repente puede pasar en una secta, sino que es un intento de alcanzar la verdad que aspira a la objetividad. En el fondo, la aspiración de la filosofía es conocer objetivamente, conocer la verdad de la forma más correcta posible, y por eso vuelvo al concepto número 2, que apela a que todo conocimiento, toda argumentación que se haga tiene que ser metódica y sistemática. No sé si hay alguna pregunta en este punto. Profe, yo cuando dice metódica y sistemática, ¿a qué se refiere precisamente? Cuando digo metódica, quiero decir ordenada. Por ejemplo, un elemento fundamental en la filosofía, de hecho, la filosofía nace, una de las ramas de la filosofía es la lógica. El pensamiento, cuando usted genera un pensamiento, un argumento, su argumento tiene que ser lógico. Cuando digo lógico, tiene que tener, por ejemplo, un principio fundamental. Lo que usted plantea no puede tener el principio de contradicción. En otras palabras, los argumentos que usted plantea no pueden ser contradictorios. El argumento que usted plantea tiene que ser metódico, ordenado. Si una premisa dice una cosa, no puede contradecirse con la segunda premisa. Eso permitió el origen también de la ciencia, ¿verdad? Porque permitía que cuando nosotros planteábamos algo, no era cualquier chapucería o cualquier tontera, sino que el pensamiento tenía que ser ordenado, tenía que ser metódico, sistemático, es decir, tiene que estar hilvanado con el conocimiento anterior. Y esto es fundamental, por ejemplo, en ciencias como la biología, por ejemplo, ¿no? No puede ser que usted esté hablando de papas y después termine hablando de chayotes. Hay gente que habla así. En la filosofía, el orden del discurso, el orden del pensamiento y la sistematicidad, es decir, que el conjunto de ideas y de planteamientos tengan de alguna forma un orden, es algo muy importante en la filosofía. No sé si me voy a entender con eso. ¿Quedó claro? Fue Yoleni la que preguntó. De hecho, es algo que a ustedes se les pide en los ensayos. Cuando usted tiene un ensayo, se le pide que la estructura y el cuerpo del ensayo tenga coherencia en su totalidad. No puede ser que ustedes estén afirmando por un lado una cosa y por el otro lado negándola. El orden del pensamiento, la estructura del pensamiento es fundamental en la filosofía desde su origen. Principalmente el primer filósofo que plantea
la estructura, cómo es la estructura lógica del pensamiento es Aristóteles. ¿Queda claro? ¿O alguien necesita alguna ampliación o alguien quiere hacer alguna acotación? Profe, profe, entonces en el ensayo, bueno, en el cuento que hay que hacer ahí, uno tiene que hacerlo y prácticamente filosóficamente. De hecho, lo que se les pide a ustedes en las indicaciones es que las cosas, la forma en que ustedes expongan tiene que ser... O sea, que no se contradiga lo que uno vaya diciendo. Efectivamente, sí, es un principio fundamental en filosofía. Hay áreas propias de la filosofía. Uno, la lógica, como yo les decía, todo pensamiento tiene que tener una estructura lógica. Cuando digo una estructura lógica es, por ejemplo, una premisa. Un razonamiento tiene que tener al menos dos premisas y una conclusión para que tenga un orden lógico. Es un principio básico en la filosofía. Hay otra área que se llama la metafísica. Metafísica viene de meta y fisis, lo que está más allá de la física, o lo que está más allá de la ciencia o de lo material. Por ejemplo, Dios es un concepto metafísico, el tiempo es un concepto metafísico, el alma es un concepto metafísico, el mundo como límite de todo cuanto existe es metafísico. Hay aspectos que tienen que ver con la metafísica. Después existe la ética, que tiene que ver con el estudio de la moral, de nuestras acciones, de nuestros valores, de lo que nosotros le damos sentido en la vida, de la felicidad, por ejemplo. Después hay otra área de la filosofía que es la filosofía política, que trata de todos los elementos que tienen que ver con la justicia, por ejemplo, el bien social, la organización política, etcétera, etcétera. La antropología filosófica, que trata de dar definiciones filosóficas sobre lo que es el ser humano, sobre lo que constituye propiamente ser ser humano, lo que nos diferencia de los animales, lo que nos caracteriza como cultura. Y por último, la epistemología, que es una rama de la filosofía encargada de el estudio del conocimiento, de cómo los seres humanos conocemos. Y quizás es este elemento el que más me interesa a mí rescatar. Un segundo. Dice epistemología, sofistas y su relación con la teoría de la educación. Hay un grupo de filósofos muy interesantes en la filosofía en la historia de la filosofía, en la antigua Grecia, que aparecen y que fueron muy criticados en aquel momento por Sócrates, por la forma en que ellos administraban el conocimiento, y se les llamaban sofistas. Para los sofistas tenían una concepción muy interesante de lo que era la verdad. Dice que fueron los primeros filósofos que se plantearon el tema de la epistemología como problema de fondo, el problema de la verdad. ¿Qué significa decir que se tiene la verdad? Cuestionaron aspectos como la verdad propiamente, si se puede conocer o no se puede conocer la verdad, el conflicto de los sentidos y la razón, y cuestionaron si existe una verdad única o si existen varias verdades. Y este es el gran problema de la filosofía clásica y uno de los grandes problemas que ha tenido la filosofía a través del tiempo. Voy a tratar de explicarlos con el gran cuestionamiento que ellos se hacían. Generalmente en la filosofía y en la historia occidental, y si tenemos una herencia cristiana, hemos llegado a pensar de que existe una verdad, que no pueden existir varias verdades. Los sofistas se cuestionaron eso y tenían una visión bastante pragmática de lo que es la verdad. El sofista llegó con una conclusión que pareciera evidente, pero que le molestaba mucho a los filósofos griegos de la época, principalmente a Sócrates. Lo que los sofistas dicen es, al final no importa que yo tenga la verdad, lo que importa es que me crean. En otras palabras, usted puede tener razón, pero si la gente no se lo cree, esa verdad no es importante. A nadie le va a importar. Un ejemplo muy claro tiene que ver con la teoría heliocéntrica de Copérnico. La teoría heliocéntrica pasó prácticamente 300 años para que fuera asimilada por la sociedad.
tanto Galileo como los que propusieron la teoría, los que respaldaron la teoría heliocéntrica de Copérnico, sufrieron persecuciones por parte de la iglesia, simplemente porque el conocimiento que tenían no era validado por la sociedad. Y eso de alguna forma ratifica un poco lo que los sofistas están diciendo. ¿Qué importa si Copérnico tenía la razón, si al fin y al cabo, si tenía la verdad, tenía los hechos y tenía la comprobación? Si al fin y al cabo la sociedad no le cree. Por eso, en el fondo, los sofistas eran predicadores de la verdad. Si ustedes quieren asociar a los sofistas con la modernidad, pueden entenderlo como una especie de político. A los políticos no les interesa tener la razón. Lo que le interesa al político es que se la crean. Y al fin y al cabo, si la sociedad la cree, tiene esa verdad o esa mentira, puede tener más impacto que la verdad en sí misma. Eso es básicamente lo que los sofistas decían. Por lo tanto, la verdad no es una. La verdad puede ser varias. Varias personas pueden transmitir diferentes verdades. Esto evidentemente genera una confusión o una disyuntiva, porque los filósofos clásicos, en especial Platón y Sócrates, tenían la idea de que no pueden existir varias verdades. Y este es un principio también que en el fondo está en la ciencia. No pueden existir varias explicaciones para un mismo hecho. Tiene que existir una sola verdad. Ahora, ¿qué es lo importante de los sofistas? Que son los sofistas los primeros que se hacen el cuestionamiento por qué significa la verdad y qué significa conocer. ¿Quién tiene el conocimiento realmente? ¿Y cómo es que realmente conocemos? ¿Qué es lo que se necesita realmente para decir que yo conozco el objeto? ¿Sí? Un buen ejemplo es un chisme. ¿Cuándo un chisme deja de parecer un chisme y se convierte en realidad y se convierte en un hecho? ¿Qué necesito yo saber? ¿La simple opinión de lo que me dijeron? ¿Que la fuente que me lo haya dicho sea confiable o no? ¿Que yo tenga el respaldo de los hechos? Si ustedes notan, vivimos en una sociedad que ya no cree en los hechos. Creemos en lo que nos dicen. ¿Sí? Vean un WhatsApp. Si ustedes tienen tías, se van a percatar de algo. Las tías no creen las verdades por los hechos, creen por quién lo dicen. ¿No les ha pasado a ustedes que revisan un WhatsApp o sus tías o sus mamás o las personas adultas principalmente, o que también hay jóvenes, que revisan un celular y creen una noticia simplemente porque alguien confiable para ellos se las mandó por el celular? Bueno, vivimos en una época donde entender qué significa la verdad es cada vez más complejo, porque la gente cree cada vez menos en los hechos. La gente cada vez cree más en lo que quiere escuchar, en lo que las emociones le dicen que es verdadero. Y esto genera un grave problema, evidentemente. Ok, hay una disciplina filosófica que se relaciona estrechamente con la educación, es decir, con la forma de conocer, qué significa conocer realmente, cómo se transmite el conocimiento, y esa es la epistemología, o como dijimos anteriormente, la teoría del conocimiento. ¿Qué es la epistemología? El objeto de la epistemología son los alcances y los límites del conocimiento humano. Y la relación que existe entre el sujeto y el objeto de observación. Es decir, en la forma en que los seres humanos conocemos las cosas. La epistemología lo que trata de hacer es un estudio de cómo es que los seres humanos conocemos, qué somos capaces de conocer y qué definitivamente no somos capaces de conocer. Kant resume el objeto de la epistemología en una sola pregunta, y es la que acabamos de plantear. ¿Qué podemos los seres humanos conocer? ¿Y qué definitivamente no podemos conocer? Kant se hacía esta pregunta a partir de una riña que él tiene con la metafísica, o si se quiere, contra el pensamiento religioso. Porque Kant se daba cuenta de que una pregunta del pensamiento medieval o el pensamiento religioso, por ejemplo, era ¿cuántos ángeles caben en la punta de una aguja? Esas eran las preguntas fundamentales en la Edad Media. Preguntas que a Kant le parecían sin sentido. Evidentemente, hablar de ángeles y cuántos ángeles caben en la punta de una aguja no tiene ningún sentido científico. Por lo tanto, a Kant le parece fundamental delimitar qué es exactamente de lo que los humanos podemos hablar y qué definitivamente los seres humanos no podemos hablar. Para Kant, el conocimiento tiene que ser científico, y cuando digo científico es que tiene que basarse en los hechos.
Por eso es importante rescatar el tema de los sofistas, porque los sofistas advertían algo, nos hacían una advertencia de carácter epistemológica. En el fondo, muchas veces los seres humanos creemos por verdadero lo que queremos que sea verdadero, lo que nuestros sentimientos nos digan que sea verdadero. Y al final eso es más importante, porque como les dije anteriormente, la verdad no es exactamente lo que coincide con los hechos, sino lo que la sociedad representa como verdadero. Por eso para Kant es tan importante delimitar el conocimiento científico del conocimiento que no lo es. Y por eso la pregunta se vuelve fundamental. ¿Qué es lo que nosotros podemos conocer y cómo es que nosotros conocemos? No sé si alguien tiene una pregunta en este punto. Ok, esto nos lleva a otro punto. ¿Educar o adoctrinar? Dice, ¿quién y cómo se define que un saber es más importante que otro? ¿Quiénes son los que definen qué se enseña y qué no se enseña? Tradicionalmente dice, este problema ha sido resuelto desde el poder. ¿A qué me refiero desde el poder? Las personas que llegan a la política llegan porque quieren poder. Y saben que la mejor forma de transformar una sociedad es a través de la educación. Son los políticos los que definen qué políticas son las que nosotros vamos a, qué teorías, qué contenidos, qué elementos somos los que nosotros vamos a tomar en consideración para enseñarle a nuestros estudiantes. Un ejemplo, para que ustedes lo interpreten, tiene que ver, por ejemplo, con lo que la Asamblea Legislativa definió hace poco sobre Pepe Figueres, ¿sí? Hay toda una interpretación histórica sobre si Pepe Figueres abolió el ejército porque su interés era la paz o porque su interés era evidentemente que no se le generara una revuelta posterior a él. Y si verdaderamente Pepe Figueres fue un agente de paz o más bien fue todo lo contrario. Evidentemente, la Asamblea Legislativa optó por una interpretación que va a seguir siendo enseñada a través de la historia y que tiene mucho que ver con la representación que nosotros los ciudadanos tenemos respecto del país y respecto de la política nacional. Evidentemente, estos contenidos son elegidos desde los políticos, desde los estratos más altos. Son los presidentes, son los ministros los que definen las políticas educativas. Vean ustedes un ejemplo. La forma en que nosotros ingresamos a enseñar, el momento en que nosotros ingresamos a enseñar, qué tipo de personas ingresan, qué tipo de personas son las que van a diseñar esos currículos, los definen los políticos, ¿sí? Por eso decimos que un segundo. Por eso decimos que el problema de la educación ha sido resuelto desde el poder. En otras palabras, son los grupos dominantes, políticos, dirigentes, religiosos, empresarios, los que definen qué es importante que la gente conozca y qué no. Si ustedes notan, a través de la historia, no siempre se ha educado de la misma forma. Voy a poner un ejemplo muy lejano. Nosotros fuimos criados con un libro bastante machista. Si ustedes se recuerdan, Paco y Lola. Paco y Lola enseñaba a leer y a escribir cuando le enseñaba al niño, pero no solamente le enseñaba a leer y a escribir, sino que interiorizaba toda una ideología. Mamá amasa la masa, papá lee el periódico. Era una forma no solamente de que el niño aprendiera a leer, sino de que aprendiera a incorporar todo un sistema, toda una cultura en la racionalidad del niño. Esas políticas fueron definidas por algunos grupos que tienen un interés particular, evidentemente, y que tienen mucho poder sobre la forma en que los seres humanos y lo que los ciudadanos en este país conocemos.
Los que definen qué es importante que la gente conozca y que no. Para ellos es más afín la idea de adoctrinar que la de educar. Para los políticos, adoctrinar es un principio fundamental. Que la gente crea las cosas sin cuestionarlas. Dice, el adoctrinamiento se caracteriza por venir desde arriba. Es impuesto, acrítico, homogenizador. Trata de convertirnos y de convencernos a todos de que solo existe una forma de conocer. No hay cambio y el docente es dueño de la verdad. Los regímenes autoritarios, monarquías y teocracias, es decir, los gobiernos religiosos, suelen ser terreno fértil para el adoctrinamiento. En el adoctrinamiento no hay espacio para disentir, no hay espacio para criticar y solo se enseña una forma de conocimiento. ¿Sí? Ese es básicamente el sueño de todo político, el sueño de todo Estado, donde hay ciudadanos que son acríticos, donde solo se exhibe una forma de pensamiento, donde se enseña que solo existe una verdad, donde se enseña que solo hay una forma de entender la historia. Hay que tener mucho cuidado, porque ahí es donde está el adoctrinamiento. Ahora, evidentemente, el libro apunta hacia otra forma de educar, hacia otra forma de enseñar, que no es estrictamente educar, porque no es estrictamente adoctrinar, sino educar. ¿Qué significa educar? Contrario a adoctrinar, educar promueve el cuestionamiento, genera estudiantes críticos que se cuestionen su propia realidad. El conocimiento es abierto, no es cerrado. El estudiante puede preguntar, puede cuestionar incluso al propio docente. Hay un intercambio de ideas. El conocimiento no es cerrado, sino que el conocimiento se construye a partir de la realidad de ambos. En el acto de educar no hay dueños de la verdad, sino que la verdad, como les dije a ustedes, se construye. La educación promueve, por lo tanto, la autonomía del pensamiento y la libertad del pensamiento de nuestros estudiantes. Ese es el fin fundamental de la educación. Una educación que no promueva la libertad del pensamiento y la autonomía de nuestros estudiantes definitivamente es adoctrinamiento. Y con esto terminamos el capítulo número 1. Profe, ahí tengo un comentario tal vez. En cuanto a lo que es la educación, que dice, ok, educación es compartir el conocimiento para que sean autocríticos, ¿verdad? Y que tengan una opinión. Pero muchas veces se puede impartir o compartir ese conocimiento con alumnos y ellos pueden ser críticos y todo, pero no tienen esa motivación que los fuerce a tomar decisiones, aunque tengan la crítica, aunque tengan el conocimiento, y al fin y al cabo todo se mantiene igual, porque ellos no luchan por lo que creen o por lo que piensan, aunque tengan el conocimiento. Y luego con respecto a lo de la Asamblea Legislativa que decía sobre la decisión sobre la abolición del ejército, de que fue por la vía de la paz y no para que vinieran como revueltas después de Pepe, de ahí también hay como otro sentido de la realidad, porque es, como se dice, hay varias realidades, porque todo depende de la perspectiva con la que se vea. Al fin y al cabo, al ser objetivo, ya no hay ejército, entonces al fin y al cabo sí es por la paz, ¿verdad? Sea por las razones que fueran que Pepe lo hiciera, al fin y al cabo sí lo que se buscó fue la paz. Entonces digamos que por ese lado se va a seguir educando de la misma forma, diciendo que es para la búsqueda de la paz, y no está errado en cierto punto, ¿no? Dependiendo de esa perspectiva, de cómo uno lo quiera ver. Sí, yo creo que un elemento fundamental, a veces pensamos de que el estudiante por sí solo va a cuestionar la realidad. Yo creo que un elemento fundamental que tiene que tener toda educación es que la educación tiene que ser motivadora. Tiene que haber algo que despierte en ese muchacho una inspiración, un cambio. El conocimiento, les dije, por sí solo no va a modificar esa estructura de pensamiento. Si algo crean las sociedades y si algo le interesa a las sociedades y a la política es crear conocimientos uniformes, es decir, hacernos pensar a todos de la misma forma.
De hecho, la mayoría de mis estudiantes, por ejemplo, llegan al colegio pensando de que ya las verdades están construidas. Yo les cuestionaba, por ejemplo, la idea de la verdad. Siempre hay que decir la verdad. Si usted le pregunta eso a un estudiante, todos los estudiantes van a decir automáticamente que sí. Yo les decía a mis estudiantes, les creaba un conflicto cognitivo para que ellos se trataran de replantear lo que ellos habían pensado siempre que era considerado como verdad. Les puse un ejemplo y les dije, a mi sobrina la premian cuando cumple años para que ella se vista de la forma en que ella quiera. Su mamá no la deja que ese día se vista como ella quiera. Mi sobrina se puso unas botas de hule moradas, un tutú rosado, se puso una blusa de Mickey, se maquilló y se puso una corona. Y cuando llegó a mí, me preguntó a mí, tío, ¿cómo me veo? Cuando ella me preguntó, yo les pregunté a ellos, ¿qué les hubiera dicho, qué le hubieran dicho ustedes a mi sobrina? La respuesta de todos es que se veía bonita. Entonces les digo yo, mentimos, ¿sí? Todos se dieron cuenta a partir de ese momento que lo que les habían enseñado hasta cierto punto podía ser cuestionado. Estoy seguro que mis estudiantes se fueron para la casa, muchos repensando aquello que se habían cuestionado. Yo les dije, muchas veces una verdad puede servir para hacer el mal y una mentira puede servir para hacer el bien. Todo depende de los fines con que se miren. Estoy seguro que el pensamiento de ellos no fue el mismo a partir de ese momento. En ese sentido, cuestionar y lograr que esos estudiantes se cuestionen ciertas estructuras de pensamiento, yo creo que sí es totalmente factible. El pensamiento es moldeable. Lo que hay que saber es cómo se hace. Y para eso, evidentemente, tenemos que ser empáticos. Tenemos que saber cómo llegarles a ellos. ¿Qué es exactamente lo que a ellos les interesa modificar o cambiar? Enseñar es todo un arte. Consiste precisamente en ponernos en la cabeza de ellos para tratar de pensar como ellos, para ver cómo es posible que ellos traten de modificar esas estructuras de pensamiento sin obligarlos a modificarlos. Ojo que yo nunca les dije qué es ni cuándo está bien o cuándo está mal mentir o cuándo está bien o cuándo está bien decir la verdad. Sin embargo, les estoy dando la oportunidad a ellos de repensarla. Yo creo que esa es un poco la labor del educador, generar constantemente un cuestionamiento, pero principalmente que ellos entiendan que no existe solamente una verdad, sino que ellos son capaces también de cuestionarla. No se trata de cuestionarla por cuestionarla, se trata de cuestionarla con un sentido. Con respecto a lo de Pepe Figueres, yo coincido con usted. El fin último fue el correcto. Creo que nadie en este país querría volver otra vez a tener ejército. Sin embargo, eso no quita el hecho de que la historia siempre es contada por los vencedores y que la historia esté sesgada de alguna forma. Que mi abuelo, por ejemplo, haya dejado muchas fincas y que haya sido un buen ser humano o que haya hecho buenos actos, ¿cómo se llama? En la sociedad, no quita de repente que no haya maltratado a mi abuela también o que se haya jalado una que otra torta. Yo creo que lo importante de todo esto es que la historia no puede, creo que lo que hay que evitar de alguna forma es que la historia quede en la Asamblea Legislativa, es decir, que sea en la Asamblea Legislativa donde se dicte qué es verdadero y qué no, y que la historia siempre tiene que ser reinterpretada a la luz de los hechos y a la luz de la verdad. No estoy criticando con eso el fin, es más, yo creo que Pepe Figueres fue en parte un buen político y que el fin último, el fin de haber abolido el ejército me parece correcto. Eso no quita el hecho de que en el fondo la Asamblea Legislativa también está haciendo un juego político con este tipo de nombramientos y que está haciendo una lectura de repente sesgada de la realidad con fines políticos. Yo creo que en una sociedad democrática eso se tiene que evitar a toda costa. No sé si alguien más o si quiere la compañera acotar algo más. No, muchas gracias, profe. Era más como un comentario, pero gracias. Muchísimas gracias, Milena. No sé si hay alguna recomendación con respecto a la clase. Yo voy a grabarla, voy a subirla, pues si alguno quiere volverla a ver.
y para los estudiantes que no pudieron estar por acá. Y en la segunda clase vamos a ver ya el segundo capítulo. ¿Alguna pregunta? Tengo una duda perdón, profe, tengo una duda con respecto a lo de mañana, la videoconferencia. ¿Sobre qué se trata básicamente? ¿Es esto mismo? Es que al principio se cortó un poquito la comunicación y no escuché bien. Las videoconferencias se mantienen, es un resabio de la presencialidad, es un reforzamiento, digamos, de la materia. Va a encontrar otro profesor básicamente hablando lo mismo, igual que esta tutoría, la videoconferencia también se va a grabar. Pero igual la pueden sintonizar. Ok, gracias, profe. Con mucho gusto. Profe, ¿podría hacerle una Bueno, consulta conforme la al examen? Que me quedó ahí, pero como cambiamos el tema, me dio pues ya preguntarle. No hay En problema. cuanto a, ok, hablamos de la palabra cita, Que se puede interpretar como un sinónimo de mencionar. Sí. Pero en sí, en el examen, como es, digamos, libre, digamos, no es directamente como un examen común y corriente que hacemos en la plataforma, sino un archivo que descargamos y vamos a contestar de manera crítica, pero esa crítica yo la puedo fundamentar o la puedo argumentar con una cita textual, ya sea del libro o de cualquier otra fuente. En sí, en el examen, mi pregunta es, ¿se pueden utilizar otras fuentes? No solo contestar a término personal, sino también reforzar mi opinión con una buena cita. Sí, yo por eso les dije a ustedes de que cuando se dice cita es mencionar, pero eso no implica que no puedan citar. Pueden citar libremente sin ningún problema. Pueden citar otras fuentes también sin ningún problema. La idea es que ustedes logren ampliar en la medida de lo posible la información que se les está solicitando. Lo que quiero que me entiendan es, para que evitar confusiones, es que no necesariamente es una cita textual lo que se les está solicitando. Para que no se, yo más bien creo que a veces se ponen muy tensos porque cómo voy a citar yo de YouTube y todo lo demás. Entonces digo, no se estresen con eso. Es que eso no sea un estrés para ustedes en el examen. No hay que citar textualmente, pero si quieren, pueden hacerlo. ¿Y pueden usar otras fuentes? Sí, no hay ningún problema. ok, entonces digamos, no textualmente, pero igual se puede parafrasear los videos en Por cuanto eso a las digo- tareas. Por eso Y digo en- mencionar, sin ningún problema. Ustedes mencionan una idea, la pueden, de la forma en que ustedes quieran reconstruirla, pueden parafrasearla, pueden extraerla, pueden, ¿cómo se llama? Reconstruirla, no hay ningún problema. ok, profe, perfecto, muchas gracias. Listo. Profe, esa videoconferencia, ¿por dónde va a ser? ¿Por Zoom, por Teams o por dónde? Vieran que yo tengo problemas, les voy a confesar. Yo tuve que, generalmente son por Teams, pero tengo un problema grave con la contraseña de la UNED, me la bloquearon ayer y hoy he tenido, por eso he estado tan ofuscado, les he mandado tantos correos, porque estaba viendo cuál era la mejor forma para conectarme yo con ustedes, porque no lograba abrir la cuenta de Teams de la UNED. Entonces al final opté por Zoom. A mí me gusta más Zoom. Yo siempre he tenido problemas con Teams. Voy a tratar de seguir usando este y si no sería Teams. Yo en todo caso les voy a mandar previamente se las hubiera mandado ayer si hubiera podido abrir el Teams, pero tuve problemas. Sin embargo, yo les voy a... Para la videoconferencia. Para la videoconferencia, perdón. Para la videoconferencia sí, no sé exactamente cómo se va a efectuar. Sé que se va a cargar sobre la forma. Voy a consultar y por ahí les puedo mandar un correo, ¿está bien? Ok, está bien, profe. Me parece que lo mandaron por el correo en Teams. Ok, revisen entonces. Generalmente la UNED usa Teams como herramienta. Nosotros nos han dicho que esa es la vía oficial. Pero para usar Teams es preferible también que ustedes usen los correos institucionales porque algunos correos que no son de Hotmail generan problemas o que no son institucionales generan problemas. No sé si hay alguna otra pregunta y si no lo dejamos por acá.
Profe, ¿usted va a subir esa presentación a la plataforma? Se las voy a mandar al correo, a los correos donde les he estado enviando la información. Que es el Ok, que ustedes han gracias. registrado. Y también les voy a mandar el enlace con este video en YouTube para que lo puedan ver, y también se va a subir apenas yo lo descargue y lo logre cargar a YouTube, que eso me dura como un día, 2 días, se va a subir a la plataforma también para que lo puedan ver desde Estudia.U. ¿Estamos? Estamos, profe. Muchas gracias. Todo muy claro. Buenas noches. Con mucho gusto. Muchas Hasta luego. gracias, profe. Un gusto a todos. Que les vaya Gracias. bien. Se cuidan. Hasta luego.